Bien, hola para todos otra vez. Padres de familia, estudiantes, espero que se encuentren bien en sus casas. Este sería el segundo video que voy a montar. Eh, digamos, si siguiéramos un orden, pues como en la propuesta que tiene la institución, este sería el segundo video. El primer video es aquel que he montado sobre las dudas de la evaluación especial. Este video entonces es, digamos así, la introducción al trabajo de matemáticas del segundo periodo, ¿sí? Entonces les voy a pedir que ojalá este video lo veamos varias veces, al menos para comprender qué es lo que vamos a estar trabajando este periodo o para tener unas ideas iniciales de qué es lo que vamos a estar trabajando. Bien, en particular vamos a hablar de lo que son los números racionales. Listo. Los números en matemáticas, digamos, se organizan o están organizados en familias o en grupos numéricos. Listo. Eh, yo sé que muchos de los estudiantes, estoy totalmente seguro de que muchos de los estudiantes manejan muy bien una familia numérica, que es la familia de los números naturales. ¿Cuáles son esos números naturales? Entonces son aquellos números, digamos, que desde muy pequeños utilizamos para contar o cuantificar las cosas. Entonces, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Sabemos que si continuamos vamos a encontrar infinitos números naturales. Bien. Y estos números, vuelvo y lo digo, muchos de los estudiantes ya los manejan muy bien. Sin embargo, hace poco en clase también estuvimos hablando de que, digamos, estos números de alguna forma van creciendo hacia allá, hacia la derecha. Pero que si consideramos si hay números antes que el uno, entonces también vamos a encontrar más números, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles números habría antes del uno? El cero, está también el opuesto el opuesto aditivo del uno, el opuesto aditivo del 2, el opuesto aditivo del 3, el opuesto aditivo del 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas posibilidades vamos a encontrar ahí? También infinitas. Ahora, pilas que este infinito es diferente a este. Este va en esa dirección. Por lo tanto, digamos que de alguna forma podemos decir que sería un infinito positivo. Y este otro infinito va en esta otra dirección. Entonces digamos que sería un infinito opuesto a ese otro infinito. Listo. Pero entonces hay diferentes infinitos. Efectivamente, hay diferentes clases de infinitos. Bien. Estos números ya no hacen parte de los naturales. Estos números son los opuestos aditivos de estos. Entonces digamos que estos señores de acá son los naturales. Pero si a estos de acá los metemos en una sola familia o en un solo conjunto con los naturales, entonces vamos a tener a otra familia de números llamados los enteros o z, ¿cierto? No los Z de Dragon Ball Z ni nada de eso, sino que esta letra es utilizada más que todo porque digamos que en la teoría de números quienes establecieron los símbolos para representar cada familia fueron personas que su lengua materna era el inglés. Entonces muchos de estos símbolos son en realidad tomados del inglés. Por eso acá utilizamos la Z para representar los números enteros. Sin embargo, el objetivo mío en este video no es hablar de los enteros. Listo, yo creo que eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. El objetivo mío es hablar de otra familia más grande que incluye a los naturales y a los enteros, ¿sí? Y es la familia llamada los Q, ¿sí? Que para nosotros serán los números racionales. Listo, los números racionales. ¿Quiénes son los números racionales? Estos que tenemos acá son racionales. Profe, pero es que usted ha dicho que son naturales. Sí, pero es que son naturales. Y también son enteros. Y también son racionales. Listo. Estos de acá también son racionales. Listo.
Ahora, ¿cuáles números no son naturales, no son enteros, pero sí son racionales? Entonces ahí es donde empezamos a hablar, por ejemplo, de los números como 0,5, 1.33, 0,7, 5.4, es decir, todos los números decimales. O bueno, la mayoría de los números decimales. Listo, porque hay otros números que también que son decimales, pero son infinitos. Esos infinitos no serían racionales. Listo, ya esos entrarían a otra familia de la cual no vamos a hablar ahora. Bien. Y también hay otros como por ejemplo 1/2, 3/4, 5/6, 8/5, es decir, los que nosotros llamamos los fraccionarios. Listo. Entonces, en términos generales, ¿qué es un número racional? Si lo buscamos en internet o si lo buscamos en un libro, vamos a encontrar una definición muy resumida que nos va a decir: los números racionales son aquellos que se obtienen a través de una división o a través de un cociente. ¿Listo? Y digamos que eso es correcto, pero es muy incompleto. ¿Sí? Digamos que si fuésemos a ser estrictos con una definición de números racionales, tendríamos que abordar muchas cosas. Entonces yo quiero en este video darles una idea, digamos, muy resumida, muy corta de lo que son los números racionales, pero que nos permita entender lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Bien, voy a borrar esto que tenemos acá para ejemplificar los racionales de otra forma que quizá nos pueda ayudar un poco más. Todos, o yo voy a suponer que todos conocemos lo que es la recta numérica, ¿sí? Bien. Perdón, ahí hice un poco torcida. Vamos a hacerla nuevamente. Bien. Listo. La recta numérica, como muchos de ustedes sabrán, es básicamente la recta en la cual ubicamos los números. Listo. Bien. Vamos a asumir que acá está el 0. Listo. Bien. ¿Dónde estarían los números naturales? Que los acabamos de mencionar. Los números naturales entonces estarían por acá. Entonces está el 1, está el 2, está el 3, el 4, etcétera, etcétera. Esta flecha quiere decir que continúa hacia allá hasta infinito, ¿cierto? Bien. ¿Dónde están los números naturales? Perdón, los enteros, ¿sí? Los enteros serían estos junto con los que voy a hacer a continuación, ¿sí? Entonces sería, aquí estaría el opuesto al 1, el opuesto al 2, el opuesto al 3, el opuesto al 4, el opuesto al 5, opuestos aditivos, listo, etcétera, ¿sí? Hasta infinito sabemos, listo. ¿Dónde están los racionales? ¿Cierto? Y allí es donde, digamos, haber hecho la recta numérica nos va a ayudar mucho, listo. Quizá muchos de ustedes hayan visto esos videos en los cuales nos muestran que el cuerpo humano, por ejemplo, o muchos otros cuerpos de seres vivos están compuestas por partes cada vez más pequeñas. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el cuerpo humano, está compuesto por sistemas, por órganos, pero esos sistemas al mismo tiempo están compuestos por órganos. Los órganos están compuestos por tejidos. Los tejidos están compuestos por células o fibras. Esas células o fibras al mismo tiempo están compuestas por partes más pequeñas como el núcleo y otras partes. Y los científicos últimamente se han dado cuenta que esas partes incluso más pequeñas se van componiendo de otras partes aún más pequeñas. Bien, digamos que algo muy similar ocurre acá. Listo. Acá estamos viendo, digamos, en forma general unos números. Pero si tuviésemos un instrumento que nos ayudara a ampliar un poco más y mirar qué hay, por ejemplo, acá, de 0 hasta 1, ¿sí? Supongamos que tenemos ese instrumento
y enfocamos allí. Listo. Y ese instrumento nos muestra esta imagen. Aquí está el 0 y aquí está el 1, ¿cierto? Es decir, esto que tengo acá es esto mismo un poco más ampliado para poder ver qué hay allí. ¿Qué encontraríamos allí? Allí encontraríamos, por ejemplo, que hacia allá, después del 0 sigue el 0,1 y después el 0,2 y después el 0,3 y después el 0,4 y después el 0,5, etcétera, etcétera, hasta llegar a 1. Es decir, de 0,9 sigue el 1. ¿Listo? Estos que se ven acá, pero que no se ven acá, son números racionales. Y ojo a lo que yo acabé de decir hace un rato, ¿sí? Acá los estoy escribiendo en forma de decimales, pero también los puedo escribir en forma de fraccionarios. ¿Listo? Bien. Ahora, si tuviéramos un instrumento más potente que nos ayude a acercarnos aún más y mirar qué hay acá, desde el 0 hasta el 0,1. Entonces digamos que lo tenemos y ese instrumento nos muestra esta imagen. ¿Cierto? Aquí está el 0 y aquí está el 0,1. Miren que ya no es el 1, es el 0,1. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a encontrar allí? Entonces aquí vamos a encontrar que acá está el 0,05. Entonces aquí está el 0,01, aquí está el 0,02, aquí está el 0,03, aquí está el 0,04. Y el 0,06 y el 0,07 y el 0,08 y el 0,09 y el 0,1, ¿cierto? Ahora, si tuviéramos un instrumento aún más potente que nos ayude a saber qué hay acá entre el 0 y el 0, entre el 0 y el 0,01. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, al 0,001. Bien. Ahora están notando que cada vez que ampliamos más, vamos encontrando partes cada vez más pequeñas o números cada vez más pequeños, y esos números son los números que llamamos números racionales, ¿sí? Bien. Entonces, si lo notan, los números racionales son los que están por acá, ¿cierto? Son todos estos números que están por acá, incluyendo obviamente a estos, a los naturales, incluyendo a los enteros, ¿sí? Pero además son los que están entre ellos. ¿Listo? Son todos esos números que están entre ellos. Entonces miren que es una familia muy, muy, muy grande de números. Y vuelvo y lo digo, ¿cómo se llaman? Se llaman números racionales. ¿Listo? Bien. Ahora, todo este segundo periodo nos vamos a dedicar a trabajar solo y únicamente números racionales, ¿sí? Solo vamos a trabajar números racionales. ¿Cómo los vamos entonces a definir? ¿Cómo los vamos a entender? Son todos aquellos números que los podemos encontrar entre un número entero y otro, incluyendo a esos números enteros. ¿Listo? Así los vamos a definir o así los vamos a expresar. Bien. Ahora, acabamos de ver que son los números decimales y los números fraccionarios. Pero este periodo no vamos a trabajar números decimales, ¿sí? Eso lo vamos a dejar más para el tercer periodo. En este periodo nos vamos a encargar de trabajar únicamente los números racionales, que son de la forma A sobre B, donde B es diferente de 0. ¿Y eso qué es? Esto es lo que nosotros conocemos como números fraccionarios. ¿Listo? Entonces nos vamos a dedicar este periodo a trabajar únicamente números fraccionarios. ¿Listo? Ya el año pasado tuvieron una primera experiencia con la profesora Juliet mirando números fraccionarios.
cómo se operan, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen, cómo se comparan. Pero digamos que lo que yo quiero hacer con los estudiantes de grado quinto de este periodo, más que decirles cómo se operan y todo eso, es que logremos comprenderlos en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Y eso es lo que vamos a hacer durante esta primera semana de trabajo. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos. Recuerden ver varias veces este video para que comprendamos lo que son los números racionales.